Pues venga. Hola a todos por estar aquí. Soy Trufaul. Bienvenidos de nuevo al canal. Un canal que hoy pues trae de nuevo al amigo Juan Campos Ferreira y a su libro Panther, que no, que con el logo este de fondo no se ve muy bien, pero bueno, Panther, el primer MBT de la historia. Sí, Bienvenido, sí. Juan. Gracias. ¿Todo bien? ¿Ha ido bien el verano? Todo bien, corto ¿Todo como bien? se dice, mucha calor, pero muy bien, ha ido muy bien todo, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy para sorprender a nuestros colegas? Aunque ya hemos puesto la portada, pero bueno, para que hagas A un ver, pequeño resumen de lo que quieras hoy hablar. yo creo que hablaremos de Panteras, como no, y de Kurz, que he visto que por el canal hay chup chup, digo, hay bastante Hay hype ganas, hay con... ganas. Hay Sí, hay ganas ganas, hay ganas. de oír cosas sobre la batalla Kursk, ¿no? Sí, de Batalla Kurz, Pantera, y mira, si gusta, pues lo que hablamos tú y yo, podíamos continuar con Kurz porque en Kurz ya lo estuvimos hablando, hay para rato entre Panteras, Tigers, Elephant, aviones, y es una batalla, bueno, de hecho, junto con Stalingrado, creo que son de las batallas icónicas del Frente del Este. O sea que, si gusta, ellos, ¿no? Que digan ellos si va más o menos. Yo tengo predilección para que me hables del elefante. Es que a Sí, mí me gustan las cosas poco habladas, poco conocidas, ya lo sabes. Bueno, la gente ya me El conoce. Elephant es muy chulo, digamos, tecnológicamente hablando, es un vehículo que estamos hablando de los años 40, es que es muy cañero ese vehículo. Venga, pero hoy toca. ¿Quieres Sí, empezar hablando de alguna cosa de HRM, que es la editorial sí, que sí, te queríamos está comentar publicando los porque, libros? sí, sí, Ignacio, el editor, me comenta, porque sí que es cierto que ha habido algo de la distribución, bueno, el COVID y los libros están en España, los podéis pedir, quien quiera los podéis pedir en HRM Ediciones. En la tienda Ujú. están, hay stock, no, hay suficientes. Y el Tiger se sigue reeditando, que es el primero que publicamos y que ha ido muy bien. En cuanto al tema de Amazon, no entramos en esa distribución, digamos, pero sí que están en stock. Lo siento para la gente que no sea de aquí de España, que tengan que pedirlos por portes, pero en principio están todos en activo y online. Y hablando de gente de fuera, el otro día, Sergi, me pasaste aquel mensaje y mi saludo para Alfredo Fernández de Chile. La verdad que me pasó aquí, Sergi, el compañero, me pasó tu mensaje y gracias, me gustó y la verdad que me llegó. El hecho de que hayas dedicado tantos esfuerzos para conseguir mi libro desde Chile a través de un compañero, gracias, te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, para Alfredo y para toda la gente que está en Sudamérica, que ya me comenta Sergi y veo en el canal que hay mucha gente. Mis saludos a todos vosotros y mis gracias. La verdad que sí, la verdad que sí. Hombre, es que es mucha gente la que ha comentado el tema de los libros y la verdad, desgraciadamente, pues una de las cosas por las que me metí en YouTube, que he repetido 1000 veces, pero que, bueno, será la 1001, es pues precisamente eso. Hay muy poca base de lectura en cuanto a número de libros en castellano y que estén bien, que sean serios. Y claro, los pocos que hay, pues hay que valorarlos como lo que son, unos pequeños Sí, tesoros que nos ayudan a entender y a ver con otros ojos que no sean los ojos ingleses o... sí, Bueno, una de las cosas por la que aprendí inglés fue precisamente para leer toda la cantidad que tengo aquí detrás de libros de sí. inglés. O sea, es que al final, a ver, es como ese que aprendí inglés para saber qué dicen las canciones, ¿no? Sí. No, el inglés, esto ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. El inglés, el francés, el alemán son los lenguajes en castellano. La verdad que lo que es tema militar actual, las traducciones, las que hay son buenas, pero son escasas. Tienes que, si te gusta el tema, desgraciadamente tienes que ir a lenguas extranjeras el inglés porque es la lengua común franca actual. El alemán porque a ver, ¿qué le vamos a decir? La Wehrmacht era alemana y los principales autores más sesudos en alemán. El francés también, aunque el francés es más para aviación, desde mi punto de vista. Pero bueno, hay que aprender, hay que leer de otras Yo lenguas creo que porque...
Sí, la lengua vehicular para esta clase de temas, la número uno es el inglés. sí, el inglés. El La inglés lengua es lo que... vehicular es Sí. absolutamente el inglés. Pues esto por desgracia, para nosotros por desgracia, porque al final te obligan a aprender un idioma para poder estar al caso de mil historias que son interesantísimas, ¿no? La suerte que tenemos es que el inglés, abro comillas, es bastante simple. Con el get y un par de verbos te lo haces casi todo. Nosotros, el alemán es muchísimo más complicado Bueno, que el inglés, sí, 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 sí. digamos, pero el inglés, estoy contigo. Hay que... Y por Y, eso fue una de las razones por la que empecé a escribir, digamos, ya sé que eso es muy trillado, pero escribo los libros que a mí me gustaría haberme encontrado. Lo siento. sí, Es sí, sí, que sí. no es otra razón que esa. Muy bien, pues venga, pues métele caña, ¿no? Pues nada, pues vamos Por para dónde allí. Pues, empezarías? a ver, el Pantera. El Pantera es fue un Panzer anómalo, ¿cómo decirlo? A ver, cuando los alemanes llegan a Alemania, que llegan los alemanes, perdón, cuando los alemanes llegan a Rusia en el 41, van con sus Panzer II y Panzer III. Para ellos el Panzer III iba a ser su carro medio y el Panzer IV iba a ser su carro pesado. Pero descubren, para su desgracia, a los KV-1, KV-2 y a los T-34. Entonces se dan cuenta que los Panzer IV, que son lo mejor que tienen, están desfasados. Entonces en ese momento, noviembre del 41, Guderian, el padre de las divisiones Panzer y jefe del segundo ejército Panzer, llama a Berlín. Oye, esto no puede ser. Entonces, a principios de noviembre del 41 se presentan en Rusia una comisión con los representantes de las principales firmas armamentísticas y profesionales también de las oficinas técnicas de la Wehrmacht para ver qué ha pasado y para estudiar sobre el terreno el T-34. Y ahí es donde tenemos el nacimiento del Pantera. Entonces, estamos hablando de noviembre del 41 y tenemos Panteras operativos y en combate en julio del 43. Es un periodo de tiempo muy, muy corto. ¿Eso qué significa? Que el Pantera tiene un lastre, una debilidad técnica que nunca la podrá salvar. Y esa es la leyenda negra del Pantera. Cajas de cambio débiles, mecánicamente poco fiable, pero es que es cierto, pero es que tenemos que ver que en 2 años sacaron un mm, carro de combate de la nada. Y ese es el Pantera, la génesis del Pantera. El- en noviembre tenemos allá a la comisión estudiando, representante de Dylan Bears de Mann. El 25 de noviembre del 41, Mann y Dylan Bears ya tienen sus primeros prototipos. En enero del 42, Hitler ya puede ver los dos primeros prototipos, uno de Mann y otro de Dylan Bears. Y en noviembre del 42 empieza la fabricación en serie de los primeros Panteras. Que es verdad que los primeros Panteras, los primeros 19 Panteras se utilizaron como banco de prueba, porque nunca llegaron a combatir. Y en enero del 43 empieza la producción en masa del modelo D, que fue el que se tuvo su bautismo de combate en el curso. Claro, estamos viendo que los tiempos son muy cortos, son muy cortos. Sí, 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 sí. Es que no. Después está también el hecho que es cierto que el proyecto del Pantera nació de unos proyectos previos mm, que pensaban fabricar un carro de combate de 30 toneladas, con lo cual la cadena cinemática, caja de cambio, árbol de transmisión, motores, embrague, era pensado para un vehículo de 30 toneladas. El Pantera en combate pesa 45 toneladas. Ahí tenemos un aumento del 50% del peso. Eso no hay ninguna cadena cinemática, ningún embrague que aguante eso. De hecho, si los Panteras estuvieron combatiendo con ese sobrepeso hasta el final de la guerra, no demuestra una debilidad de la industria alemana. Al contrario, demuestra que eran unos virtuosos porque consiguieron que esos vehículos estuviesen en primera línea de combate con esos fallos estructurales. ¿Cómo consiguieron esto? Tecnología alemana, materiales de mejor calidad y formando a unas tripulaciones, a lo que eran los conductores, con una formación muy, muy estricta, muy, muy estricta. Eso fue la génesis.
Otra vez, quizás, como vamos a hablar de Kurz, no me meto en profundidad con el desarrollo técnico del Pantera, pero en esencia yo creo que ahí ya he esbozado que el Pantera fue la respuesta de Alemania al T-34, superado, que había superado a las divisiones Panzer, y se convirtió a partir del 43 se convirtió, a ver, no en la columna vertebral de las divisiones Panzer, porque tenemos al Panzer IV, que estuvo ahí, dale que te pego, hasta el final de la guerra, aunque ya también superado, a partir del 43, los Panzer IV ya estaban también superados. Pero también tenemos a los Stug y tenemos a los Jet Panther y tenemos toda una... Los alemanes tenían bastantes tipos de carros de combate, pero el Pantera, hostia, el Pantera es un muy buen carro. Entonces, tenemos que en el 43 empieza la producción del Pantera, del modelo D. Es un vehículo de 45 toneladas, cañón de 75 de alta velocidad, con un alcance de... Sí, con un alcance... Ahí lo tienes. Con un alcance de 2.000, 2.500 metros. Es impresionante. El blindaje es de 40, 80 centímetros, 80 centímetros en el glacis y 40 laterales. El problema del Pantera, y aprovecho el fondo que tienes, es el Schützen, el protector, este faldón blindado que a partir de Kurz fue obligatorio. Ahora después cuando explique los combates de las primeras unidades Pantera, veremos como el primer Pantera destruido por un T-34 fue porque le metió dos proyectiles entre la cadena y el inicio del chasis. Le metió dos proyectiles lateralmente y lo reventó. Ese fue la primera destrucción. Bueno, adelantándolo, fue la primera destrucción de un Pantera en combate y además fue la primera cruz de caballero que se llevó un tripulante de un Pantera. Aunque fue a título póstumo, pero bueno, se la llevó el comandante de ese carro. El Pantera era un buen carro, para el estándar de la Wehrmacht era un buen carro. Lo que pasa es que necesitaba un mantenimiento y necesitaba de una tripulación preparada. Se fabricaron 6.000 Panteras en todo. Y estamos hablando de que empezaron a fabricarse en el 43. Digamos, en 2 años y medio fabricaron 6.000 Panteras de diferentes modelos, pero el de Kurz fue el modelo D. Modelo D con la cúpula de barril que se llama, que es la que se ve habitualmente, esos visores tan estrechitos, por Muy, delante tenía... muy parecida a la del Tigre, además, ¿no? Sí, del Tigre del modelo inicial. El Tigre del modelo inicial también tenía una muy similar a esta. Lo que pasa es que, claro, después se contempló, la experiencia marcó que caía el comandante del carro, tenía muchos puntos ciegos. Entonces, en los modelos siguientes, tanto del Tiger como del Pantera, se introdujo la típica que todos conocemos, que es más abombada, más de cúpula, con los 9 visores de vidrio de cristal blindado. Entonces, bueno, esto por ahora yo creo que estas pinceladas por el Pantera por ahora, para no meternos más, porque yo creo que lo que interesa es la batalla de Kursk. Y eso, la No, batalla de Kursk. y lo que interesa es que la gente compre el libro. Bueno, también, también, también. Oye, Bueno, en el libro, que sí. te has quedado contento, ¿eh? Porque es que Bueno, son, pero ahí ya son está pasado 560 páginas, ¿eh? el cepillo también está pasado por ahí, ¿Has digamos. pasado el cepillo también? Sí, también, también. Pero el cepillo no es el del cura, es el cepillo No, es el otro, el del carpintero, el del carpintero. No, a ver, es que hay mucho. Si te pones a estudiar un carro, es que fueron 2 años y medio de desarrollo de este tanque. Y después, claro, lo que nosotros quisimos hacer en el libro, en el volumen, era no solo ir al estudio técnico, en los diferentes modelos y, a ver, básicamente eso ya es cultura general. Para la gente que estamos en el mundillo ya podíamos decir, quien más o quien menos sabe todo, casi todo del Pantera. Nosotros lo que queríamos es entrar al estudio de cada unidad, qué pasó en cada momento y claro, eso significa mucha hoja Mucho y detalle. mucho detalle. Y bueno, por ahora la acogida está siendo buena, el libro está gustando. Y el inicio del Pantera en combate fue Kurz. Ahí tenemos en Kurz, a ver, ¿qué os decir de Kurz? La batalla icónica de blindados de la Segunda Guerra Mundial,
Y me parece que leí una vez que hasta la Primera Guerra del Golfo o las guerras árabes del 73 nunca se utilizaron tantos medios acorazados puntualmente en una batalla, digamos. Es que los rusos en el Saliente, que eran el frente Voronezh, el frente central y el frente Stepa, que estaba de Sí. reserva, Mm. aglutinaron 5.100 carros de combate, solo en Kursk. Estos son datos Glance, también lo digo de Glance. Son 5.100. Los alemanes, la Pinza Sur, donde fueron los Panteras, había unos 2.900 carros de combate y cañones de asalto. En la Pinza Norte, la de Model, había unos 700, 800. Es que se dice rápido, pero Sí, 5.000 carros es una animalada. con todo lo que representa de, bueno, de gasolina, gasoil en el caso de los rusos, Sí, de gasoil. munición, es que Sí. es tremendo, ¿eh? No, no, y Es tripulaciones tremendo. y apoyo, digamos, según las fuentes Glance lo matiza. Solo en el Saliente los rusos desplegaron 1.900.000 efectivos. Es una animalada. 1.900.000 efectivos es que es una animalada. Y solo en el Saliente. Después teníamos el frente Briansk y el frente sudoccidental, que estaban por debajo, que después veremos que hicieron una pinza mientras tenían centrado a los alemanes en la batalla de Kursk. Es que estamos hablando son datos que son muy, muy grandes, que pensamos, es que son 5.000, es lo que has dicho tú, 5.100 carros de combate. De esos 5.100, 1.600 fueron destruidos en 11 días de combate. Pero Juan, ahí es cuando entras yo también sin saber, ¿eh? ¿Destruidos totalmente o un poco lo que hacen también los alemanes, que cuando cuentan un carro destruido, hay un 30% se calcula por ellos mismos de error por la sencilla razón de que tanto los aliados como los soviéticos, un poco, a ver cómo te lo cuento, por estar los alemanes siempre en retirada, estos carros que ellos perdían y que no podían volver a recuperar, los aliados sí que los recuperaban. Sí, Recuperaban incluso los carros, incluso con los muertos dentro. O sea que sí, esos carros no se daban por perdidos, pues como las imágenes que vemos de un tigre con una mina que lo ha volatilizado, un tigre, o yo que sé, un Panzer 4 o en el frente de Kursk. Se perdieron muchos tigres porque era muy difícil recuperarlos. sí. Pues claro, no pasa con los aliados, o es más difícil que pase con los aliados, pues los rusos son los que tenían los carros más pesados, que eran los KV-1, los KV-2, estos monstruos que pues era muy difícil de recuperar. El, Sí, tienes razón en el sentido de que, evidentemente, el que gana la batalla se apodera del campo de batalla, con lo cual el botín están tanto sus carros destruidos, averiados o abandonados, que los vuelve a recuperar, como el botín, el material que abandona, el que se retira. En el caso de Kurz, el que se retiró fue Alemania, con lo cual dejó los carros de combate suyos que no pudo recuperar. El tema de carros, que es el que has hecho la pregunta inicial, el tema de los carros destruidos, eh, los rusos no solían reparar porque tenían mucho. Los alemanes no es que reparasen, los alemanes parcheaban, digamos, leí hace tiempo, me voy al frente occidental, las memorias ¿cómo es? Del general Abrams Krypton, el que ha dado el nombre al tanque Abrams. Este era comandante de una unidad de Shermans en el desembarco de Normandía. Uh -huh. Este hombre explica en su libro, explica que desde que del desembarco hasta que su unidad llegó a la frontera con Alemania, él utilizó 9 Shermans diferentes por averías, por destrucción, 9 Shermans diferentes. Michael Bittman fue destruido en el Tiger 1 que estaba utilizando desde que llegó al principio del verano a Normandía. ¿Entiendes? Los alemanes utilizaban igual que los pilotos alemanes, estaban montados en el avión hasta que eran derribados. No, no hacían un turno rotativo de un año como hacían los pilotos aliados. O por Eh, misiones.
O permisiones, efectivamente. No, es diferente. Conceptualmente, la Wehrmacht era diferente a los aliados. Bueno, pero es que, Juan, esta es la explicación de por qué nos encontramos pues, a un Whitman, a un Exacto, Carius, a un claro. Nispel, a un, yo qué sé, a un Marseille, A un, a un exacto, Harman. A un Es Erich que, claro, la Harman. gente dice, ¿cómo tenían tantos? Deben estar erróneos. Bueno, pues seguramente hay mucha gente que ahora están, yo qué sé, en 100 victorias, que a lo mejor sí que tuvieron 120 o 130 Claro. y Sí, que no se sí. le contabilizaron, por lo que fuera, porque las reglas eran muy estrictas en Alemania a la hora de dar victorias y sobre todo también carros y aviones, pero igual que en la Primera Guerra Mundial. Pero es curioso, que es lo que tú vi, que viene un poco a colación, de que nos encontramos los máximos ases en todos los aspectos con alemanes. Es un poco la Sí. leyenda de que porque a todo el Hombre, mundo pues, le gusta el ejército alemán, sí. ¿no? A ver, evidentemente no tenemos, y ahora sé que nos estamos derivando un poco del tema de Kurz, pero por cerrarlo, evidentemente que tenemos que coger con pinzas lo que son las victorias tanto en carros de combate como aviación de las Fuerzas Armadas alemanas. Básicamente porque eran un arma propagandística, eso no lo tenemos que olvidar, era un arma propagandística no solo de cara al exterior, sino para cohesionar la población alemana, digamos, era una dictadura. Entonces, el hecho de que llegase un... A ver, recuerdo ahora, porque estoy con los 109, eh, un piloto de un 109, el más joven receptor de la Cruz de Caballero, 19 añitos. 19 años y ya tenía el tío, me parece recordar que eran 50 derribos. Por favor, 19 años. Yo en 19 años estaba en la mili, digamos. Es que, me explico, sé que eran otros tiempos, pero no desvirtuemos, digamos, eran herramientas propagandísticas. Cada vez que había un gran tanquista o un gran piloto, era llamado a Berlín y Hitler le ponía o la Cruz de Bueno, Caballero o las hojas y fotito, y ¿entiendes? los rusos hacían lo mismo. Sí, pero claro, Porque ya pero es la diferencia un poco de la lucha en el frente del oeste y el frente del este, que es sí, un tema ideológico, porque pero al los fin y al rusos cabo actúan de la misma manera. sí, pero no estaba excusando a nadie, ¿eh? No Sí, sí, era no, 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 está claro, está justificación, era claro. aclaración. Pero me refiero, Alemania en cierta manera lo tenía más fácil porque tenía menos personal. ¿Tú te imaginas con todo el personal ruso, como muy bien has dicho tú, que te imaginas a un piloto con 352 derribos? Pero sí, ¿cuántos miles? O un tanquista. De hecho, de igual manera que conocemos el nombre, el apellido del tanquista, del artillero, del conductor de muchas unidades Panzer, ya no solo de las SS, sino en general de la Wehrmacht, mm, se conocen los nombres de los conductores de los T-34. Han sido gente anónima, digamos. Estaban ahí presentes y muchos serían héroes, pero eran héroes anónimos. Hicieron su trabajo y cuando terminó la guerra volvieron a su casa, digamos. Mm, Era por eso, por cerrar el tema este. Y el tema, volviendo al principio, de la destrucción de carros, ya veremos que en Kursk Alemania solo acepta la destrucción de entre 250 y 320 carros de combate en Kursk. Destrucción total, que no pudo recuperar y que esos vehículos se tuvieron que dar de baja. Sin embargo, cuando empezaron los contraataques rusos a partir del 17 de julio, los alemanes tuvieron que ceder terreno y ahí sí que vieron las grandes pérdidas, porque desde finales de Kursk hasta agosto se perdieron 450 carros de combate, muchos de ellos montados en trenes para mandarlos a los talleres centrales para reparar. Esa sí que fue la gran pérdida. En Kursk hubo pérdidas, pero las normales dentro de un enfrentamiento. Pero tú, ¿y tú crees que Kursk también se ha hablado mucho y lo he hecho yo, lo he dicho en algún vídeo y que, bueno, no dentro de lo que hablan los revisionistas, pero que sí que se ha magnificado mucho el tema de las destrucciones, de los anillos de protección, de los campos de minas, de la historia? A lo mejor incluso se ha hablado poco del trabajo de los zapadores, que fueron los que fueron delante de los carros limpiando campos de minas y hablo, digamos, de la historia tanto de zapadores soviéticos como de zapadores alemanes. O sea,
La batalla de Kursk es mucha cosa, pero parece que está más mitificada o que fue más pues precisamente eso, una herramienta de propaganda de victoria por parte soviética, que después pues parece que no fue tal o tan importante la victoria, porque yo siempre digo que digamos que la batalla más importante del Frente del Este o la pérdida de una batalla alemana es Moscú. Es la batalla Sí, de Moscú, es la menos conocida de todas y es donde allí se enfrentan más de 2 millones de, de soldados. a ver, Moscú representa el fracaso de Barbarroja. De hecho, Moscú no forma parte de la Operación Barbarroja, sino que forma parte de la Operación Tifón. Sí, 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 sí. Tifón intentaba enmendar el fracaso de Barbarroja. Tifón, el ataque sobre Moscú, fue el intento en extremis de Hitler, de la Alemania nazi, por intentar cerrar la campaña de Rusia en el año 41, porque ellos no iban preparados para una campaña de larga duración. Y menos para cuando Entonces, les llegó el invierno. El efectivamente. invierno más frío de los últimos 100 años. De hecho, en el invierno en Moscú, una de las armas, eh, las Wunderwaffen, fue el anticongelante. Es muy poco conocido, pero antiguamente no se utilizaban anticongelantes. Cuando llegaron a Rusia y empezaron a helarse los motores, dijeron, oye, aquí hay que hacer algo. Y desarrollaron el glicol, el anticongelante. Y eso fue el acabose. A partir de ahí empezaron a hacer aditivos de motores. Pero algo tan sencillo como que lo que te puedes comprar en el Sí, 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 Carrefour sí. hoy, aquello era la panacea. No estaban preparados para el invierno. Moscú fue el- la derrota clara. Tuvieron que ponerse las pilas. Conocemos lo que pasó en el 42. Intentaron, pero volvieron otra vez, cometieron el mismo error. Intentar abarcar más de lo que podían coger. Y entonces, ¿qué? Llegó la gran derrota de Stalingrado. Y de Stalingrado saltamos a Kursk, porque Kursk no hay que olvidarlo, el saliente de Kursk es un vestigio de las retiradas rusas y los avances de Manstein, es lo que quedó. Digamos, es un vestigio directo de la derrota de Stalingrado y la gran retirada, también es cierto, alemana del Cáucaso. Kursk es un... Exactamente, exactamente, Stalingrado, Moscú, Leningrado. exacto. Estancado, perdido, estancado, y Y perdido. van avanzando hasta que se pegan una hostia como un pie. Exactamente. Y ahí estamos, llega el año 43, Manstein consigue estabilizar la gran derrota después de Stalingrado. También es cierto que el invierno, el agotamiento de las tropas rusas ayuda mucho, se estabiliza y cuando llega la época del barro, se para todo. Y entonces en ese momento se ponen a planificar, ¿aquí qué hacemos? Esto no puede continuar así. En teoría teníamos que haber cerrado la campaña en el 41, estamos en abril del 43, mayo del 43 y esto no tiene visos de terminar. Pues hay que lanzar una batalla definitiva. Manstein en sus memorias habla de que él quería lanzar un ataque preventivo para coger justo cuando terminase la época del barro y pillar un poquito a contrapié a los rusos. Hitler lo ve bien, pero empieza a montar sus cábalas. Pues no, pues vamos a esperar a que lleguen los nuevos Panteras, vamos a esperar a que tenga los Elephant, vamos a esperar, porque no hay que olvidar, en Kursk se bautizaron, no solo fue el primer combate de Panteras, fue el primer combate de Tigers en batallones completos, el 503 y el 505, 90 Elephants, los Panzerjäger, los Nashor, los Rhino, que es Ashorn, un sí, sí. los Stupa, el Sturmpanzer 4, digamos, bueno, pero por parte rusa también, porque es poco conocido, pero en Kursk los rusos probaron 50 SU 122 y 25 SU 152, lo que después posteriormente fueron los matafieras, porque era lo único que se cargaba a los Tigres y a los Panteras, pues se probaron allí. De hecho, como veremos después, los SU-122 el día 7 de julio destrozaron las dos unidades Panteras, destrozaron 76 Panteras.
no solo ellos, sino demostraron la validez del concepto ruso de vehículo pesado para acabar con los Tigers y con los Panteras. Digamos, eh, mm, Kurz, como hemos venido hablando tú y yo, tiene mucho más. Hay muchísimo más Hay de Kurz. mucho Mucho, mucho, mucho. trasfondo, hay mucha Sí, cosa mucho. interesante Está para ahí. contar. Sí, sí, Pues oye, ¿quieres que te diga una cosa? Lo del tema del SU-152 es muy interesante. sí. Es Sí, muy son interesante. Es un vehículos vehículo muy curioso porque es de un calibre bestial brutal, brutal. y cuanto los alemanes están apostando para... Es curioso porque en el Tigre 2 cambian de un 88 a un 75 largo, que es más largo de lo normal y que penetra más que el 88 del Tigre. En el Si no me Tigre equivoco. 2, ¿Eh? sí, sí, en el El Tigre Tigre 2 2 lleva el tienes el... 75 largo. No, el Tigre 2 tiene el 88, Sí, el 88 más largo, sí. que es el que utilizaba el PAC 43, que es Ah, vale, vale, el... vale. Pues entonces me he colado. Sí, Entonces me he colado. Yo sí, sí, estaba es el del Tigre Tiger. y montaba el Sí, 70. pero yo creo que es interesante lo que dices porque los alemanes creían que con su 88, perfecto. Los aliados iban con un 76, un 2 libras, perfecto. Los rusos apostaron por el 152, que para mí es una animalada, pero apostaron también por el 122. Y lo dejo ahí, porque para no derivar más. ¿Qué calibre tienen los carros actuales? Los carros actuales montan un 120. Montan un 120, digamos, el concepto ruso de carro principal destruye carros, pero que también tiene una doble vertiente de apoyo, Ujú. es 122, el Bueno, SU 122. el problema es que en ese momento eso es digamos, es un cazacarros con, Sí, 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 no sí, tiene torreta móvil porque precisamente los rusos lo que hicieron con la torreta del T-34-85 es cambiarla completamente porque no sí, cabía un 85 dentro de la torreta para del nada. 34-76. Por tanto, no tienen torretas móviles tan grandes. No. Después, El, cuando innovan con los T10 y otros carros ya son carros mucho más anchos, son otra cosa, ya otra historia. adem- Pero Además, el SU 122 y el 152 les pasaba lo mismo. Su gran hándicap no solo era que carecían de torreta, porque los Stuck tampoco también no tenían torreta. El conductor tenía que pivotar sobre una otra cadena. El gran hándicap de estos grandes cazacarros rusos es que la munición era binaria, digamos, no era un proyectil único como podía ser el 88. El cargador tenía que meter el proyectil, digamos, el balín, la punta, y detrás le tenía que meter el otro paquete con el propelente, digamos, con el iniciador. En total, como los acorazados. como las grandes baterías de campaña, digamos. Eso era inviable. Tardaban minutos en recargar. Cuando la tripulación de un Pantera detectaba el 122, vale que si el 122 cazaba al Pantera, lo reventaba. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el Pantera se iba para un lado, diblaba para el otro, cargaba, le disparaba 2 o 3 veces antes de que el artillero fuese capaz de recargar una segunda vez, digamos. Pero Cierto, cuando tienes 10 de SU-122 por cada exacto, pantera, pues pues al ya, final, exacto. pues... Y ese cazacarros te lo encuentras como en Kursk, en una zanja excavada, bajado de perfil, camuflado, pues la has cagado. La has cagado porque no hay ningún blindaje que aguante eso. No hay ninguno. No Bueno, hay ninguno. Juan, si te encuentras un Gat Panther, Ya, también. Pero que no te pase nada tampoco. el otro día lo miraba por curiosidad. El blindaje del Jet Tiger era, eh, era más grueso que el cinturón acorazado que montaban los destructores de bolsillo. Era una animalada, eso no se podía... Era cierto que después el destructor va compensándolo, pero lo que era el que estaba en línea de flotación, el Jack Tiger, el que tenía 210, si no recuerdo mal, tenía más grosor, es que son animaladas. Es que estamos... El Tiger 2 que tú has comentado, 60 toneladas, tío, es que es una animalada. Es que son, bueno, y los SUI no eran tan pesados, porque es que el concepto de carro pesado, los alemanes ahí
porque fue culpa suya y empezó con los Panteras. El Pantera pesa 45 toneladas y para la Wehrmacht, para Alemania, eso era un carro medio. Sin embargo, el KV-1 pesa lo mismo y es un carro pesado para los propios alemanes que lo definen como pesado. Me parece que el Joseph Stalin II pesaba también 46 toneladas, pero en seco, digamos, sin combustible, sin aceites y sin munición. Con munición se iba a las 60 toneladas y ya es un carro casi súper pesado. Y sin embargo, tienes el Maus y digamos, los alemanes tenían un doble rasero, digamos. Nosotros vamos por aquí, el mío es un medio, pero el de los otros es un pesado, digamos. Lo liaron todo un poquito. En el vídeo que hice yo sobre el IS-3 ya hablaba un poco de los problemas bueno, de que Stalin pues había lanzado la orden de que no se construyeran carros por encima de 60 toneladas. Y en Claro. algunas versiones se pasaron hasta 2 y 3 toneladas. Pero por el mero hecho del tema del transporte, del tema de vadeo, del tema de los puentes que soportaran esos pesos. O sea que al final todo era un tema que estaba muy estudiado. No, no era una cosa que se hiciera porque sí. Más de 60 Claro, toneladas era algo era absurdo. una... Sí, Es absurdo. Es que a la gente que, oye, habla del, yo qué sé, del E100, no habla de según qué otro carro, pues que te pesa eso, yo qué sé. Es absurdo. Son cosas. Se gastaron muchísimos recursos por parte de Alemania en hacer un abanico de carros demasiado grande, que si te fijas los aliados, es que es muchísimo más reducido. Hay algunos que son menos... especializados. ¿Sabes? Pues los Churchill, tienes los Churchill Sí, Crocodile, sí, a tienes ver. unos cuantas versiones, igual que de los Sherman, pero es el mismo carro. Es la misma Menos, base. ¿Cuántos tiene menos, Alemania? Es que es tremendo. menos es más, digamos. Es cierto que tú tienes el Tiger 2, que es una maravilla. Tecnológicamente es una maravilla. Es como un Mercedes, un BMW. Es una maravilla tecnológicamente. ¿Qué problema tenía? La motorización. Que no tenía. La relación peso-potencia era de risa. Es curioso que no supieran los alemanes en ese momento aumentar potencias de 700 a 1000 caballos, por ejemplo. Sí que tenían. El problema es, y eso, como mecánico que soy, siempre me han gustado los motores. El problema era el espacio. Es que tú en el chasis La no te, barcaza. digamos, sí, digamos, los Maybach, el que montaba, por ejemplo, el Pantera, el HL 210 y 230, era lo máximo. Es que no cogía más. Es 700 que caballos o 700 el y... ¿no? primero 650 y el segundo 700, pero para eso tuvieron que montar un bloque motor de hierro, porque el primer motor que montaron los Panteras eran de aluminio. ¿Qué hicieron? Aumentaron el calibre de pistón para cubicar más y claro, al haber más la explosión más fuerte, el, la tenacidad del bloque motor de aluminio no aguantaba ese aumento de presión. Solución, meter un bloque de motor de hierro. Vale, hemos conseguido que el HL 230 llegue a los 700 caballos. Perfecto. Pero Somelón, al cambiar de aluminio a hierro, has hecho que el motor pese 200, 300 kilos más. Esos 50 caballos de potencia que gana, reales, ¿en cuánto te ha quedado? Si has aumentado el Estás peso. perdiendo movilidad incluso. ¿Entiendes? Pero claro, es que no podían. El- Ellos estudiaron hacer motorizar, inyección de gasolina. Ellos tenían los aviones iban con inyección de gasolina. ¿Por qué no montaron inyección si tenían la bomba Bosch? La primera bomba de inyección del mundo fue la Bosch y fue alemana. Por eso los Messerschmitt en la batalla de Inglaterra se cargaron a todos los Spitfire que iban con carburación, porque en cuanto hacían Gs negativa, la carburación, la gasolina se centrifuga exacto. Entonces el piloto alemán, en cuanto veía que el Spitfire empezaba a echar humo negro, dice, ya está, ya es mío. Aceleraba porque a él no le afectaban las Gs negativas ni nada, ya sabía que el Spitfire estaba muerto, había perdido potencia y lo superaba. Si tienes la bomba de inyección, ¿por qué no la montas? Sencillo, no tengo espacio. No tenían espacio material para montar una bomba de inyector y mucho menos un turbo. Al final sí que estudiaron de montar en los Panteras 2 y toda la serie que tú muy bien has comentado, el E100, pensaron montar motorizaciones con 1.200 caballos de potencia, que ya estaríamos dentro del rango de los actuales carros de combate, porque los actuales carros de combate, mm, a ver, van con turbina de gas y llegan a generar 1.700.
Lo que pasa es que la gente no sabe que de esos 1.700, la refrigeración y todo, al final te quedan en 1.200, pero bueno, son 1.200 Bueno, turbina de caballos gas de ya sabes potencia. que solo utilizan los americanos con el Abrams y los soviéticos con, bueno, los rusos con el T-80, que tuvieron mil problemas. Porque Sí, tú y por eso sabes, han vuelto al motor de combustión interna. bueno, han vuelto una parte, por los T-80 los han mandado donde es frío, porque el arranque no hay ningún problema en Exacto. arranque en lugares muy fríos. El problema es que se oye desde 6, 7, 8 Claro, kilómetros, claro, porque es hacen un que ruido tremendo, se ve. los Pantera, los alemanes, también estudiaron, es increíble, en el libro lo comento, estudiaron montar turbinas de gas en los Panteras. Sí, sí. Turbinas, las GT1, las GT2 y las GT3, me parece. Iban a desarrollar 1.500 y 1.700 caballos de potencia. Claro, 1.700 caballos de potencia en comparación a los 700, claro, Hitler dijo, dale, dale dinero y que investiguen, porque es que me van a hacer hasta rueda los Panteras con 1.700 caballos. No era viable, porque vieron que la pluma de salida, iban a tener ahí una pluma de salida como un reactor, que iban a verse, digamos, no, no, Las no. cajas de cambio no hubieran aguantado ni 5 No, kilómetros. aparte, Eso. aparte, desarrollaron cambios hidromagnéticos, bueno, unas cosas electromagnéticos que en vez de ir con las cajas de cambio, en vez de ir con engranajes, irían por inducción magnética, bueno, unas cosas que dices tú, tías, esto parece de novela de ciencia ficción, digamos. El técnico alemán es muy bueno, lo que tuvo carencias en cuanto a la hora de tener el desarrollo técnico y el material disponible. Digamos, ellos sabían perfectamente que sus tanques, con ese peso y el motor, iban a ser muy lentos, pero es que no tenían opción a montar. No tenían opción a montar. Y el Pantera, cuando llegó a Kursk, llegó repleto de problemitas, problemas de embrague, problemas en la transmisión, pero todo era debido al exceso ese de peso que hemos comentado y paradójicamente, a la gran potencia del motor. Porque claro, estamos hablando que es un motor de gasolina. Los primeros modelos son de 20, el 210 son 21.000 centímetros cúbicos. Digamos, eso es una animalada. Eso le Sí, sí, pones el sí, pie sí. encima. El tanque a lo mejor no se te mueve, porque no se te va a mover, porque no tienes reprise, porque tienes mucha masa, pero el motor se te va de revoluciones a tope. Y si tú no controlas esa potencia, en la toma, en la entrada, en cuanto sueltes embrague, como le sueltes el embrague muy rápido, es que va a patinar y vas a romper lo que sea. Y ese era el problema de muchos de los conductores, no solo del Pantera, sino Del de Tigre. muchos del Tigre y de otros vehículos pesados. Por eso al final tuvieron que desarrollar unos limitadores de revoluciones, que no pudiesen pasar de 3.000 o 3.000 y pico, porque si no, jodían, claro, petaban embragues Las y transmisiones se transmisiones, iban a tomar por todo. culo. A Claro, la que ibas un claro, sí, poquito a campo a través, le metías un claro. poquito de caña o te pegaban dos mamporros y, ostras, se El quedaba nervio, un... digamos, en el Sí, sí. estrés del combate, a ver, yo voy conduciendo tranquilamente del campo de maniobras al cuartel, perfecto, pero en combate el estrés, los cambios son igual que el movimiento de cadenas, que esa es otra cosa que se habla de los Panteras. El- la transmisión era delantera, al contrario que los Tigers que eran tenían un sistema de compensación, ¿cómo decirlo?, de lo que son engranajes satélites, digamos. El conductor del Tiger, perdón, llevaba como un medio volante. Entonces, el conductor del Pantera no tenía que mover palancas como los conductores de los vehículos de cadenas, los que hay en la obra, que vemos todos, ¿vale? Él tenía un medio volante, giraba a derecha, giraba a izquierda, y el sistema de engranajes satélites se encargaba de compensar, frenaba una y aceleraba la otra. En el Pantera no. En el Pantera, para evitar por la producción, por la rapidez de producción y para ahorrar costes, montaron pues ¿tú quieres pivotar a derecha? Pues frena a izquierda y aceleras. Y digamos, ¿qué pasaba? Que en el momento en que tú frenas una cadena y aceleras la otra, la que está en el suelo está pivotando en seco. Los engranajes y del otro lado, esos engranajes están soportando una tensión tal que petan. Y petaban en combate. Cuando tenías que hacer los giros bruscos o el comandante te decía derecha, izquierda, y Sí, se va sí. y al Y irse una la cadena rota en transmisión, combate, eso es jodido, ¿eh? no, es que no, no.
No, una cadena rota en combate, no. Me parece, quiero recordar que al único conductor de Panzer 4 y de hecho conductor de Panzer que le dieron en la Cruz de Caballero fue uno de la Das Reich, me parece. Esto no Ujú. lo tengo, no lo recuerdo. Daller, me parece que se llamaba Daller, porque reparó un embrague en combate, el cabrón. Hizo un Hostia. apaño, sí, sí, se le gripó, se le fue el embrague, el tío se tiró fuera, se te fue para abajo, reparó hizo una chapuza y pudieron salir con el tanque. Y dices, madre mía. Y eso bajo fuego enemigo, dices, tía. mm, Pero si se te va una cadena, tú no puedes hacer nada. Es lo que hablábamos. Eran lo que hablabas tú al principio. ¿El tanque era destrucción total o se podían recuperar? Un carro de combate, si pierde una cadena, se queda sobre el campo de batalla hasta que puedas recuperarlo a posteriori. Y si te tienes que retirar, allí se queda, pérdida total. Y es así, digamos. En Kursk hubo 59 panteras de pérdida total. En- y 40 y pico, aparte, adicionales, 46 creo recordar, fueron por destrucción de la propia tripulación para evitar que cayesen en manos rusas, pero por haberles comunicado que eran incapaces de que fuesen a recogerlos, digamos. Estamos hablando de... Ahí ya tienes más de 100 panteras de los 200 que tomaron el bautismo, que ya los has perdido. Digamos, la pérdida de panteras en Kursk fue muy elevada. Aunque paradójicamente en combate Alemania solo acepta 2 panteras destruidos por los rusos, que son esas cosas, lo que hablabas tú, los enigmas de los alemanes. Dices, a ver, si admites que has tenido pérdidas de más del 50%, ¿cómo que solo admites que un carro ruso solo te ha destruido 2 panteras? Los otros que han sido la aviación, artillería, minas, es que... Es que esta es la otra gran baza, el tema de la aviación en Kursk, y más si estás haciendo el libro del 109. Kursk en el tema aéreo hay muchísimo que hablar, ¿eh? No tan solo por las incursiones de los IL-2 Sturmovik, sino también porque participa allí también el amigo Rudel, que todo el mundo me está diciendo que hable, pero es que, joder, este es tan conocido, tío, que quieres que cuente. Si es que al final contaría alguna cosa que fuera excepcional o algo que no se Rude, hubiera contado en el libro de él, digamos. es Pero que Rudel es icónico, digamos, Rudel, y no es que posiblemente, seguro que había otros pilotos tan buenos como él o que estuvieron más tiempo. Lo que pasa es que Rudel, el piloto, bueno, el soldado alemán con más condecoración, bueno, le hicieron una condecoración sí, sí, especial sí, sí, a sí, él. sí, sí, sí. Después, él fue el que obligó a que todas las flotas del mundo pusiesen una rejilla a la salida de los humos de las chimeneas, porque fue capaz de meter una bomba en vertical por una chimenea, la del crucero El Marat, allí en Leningrado, antes que lo comentaba. Sí, Dices, sí, sí, sí. eso es una pasada, tío. Es una Eso pasada. es una pasada. Es que mires como lo mires, dices, día. Al final te das cuenta que si miras un poco las biografías de los tanquistas y de los, pues ya sobre todo la gente pues, que volaron en aviones de caza, pues te das cuenta que la suerte es el factor determinante en todos los sentidos, porque tú fíjate que tenemos como número uno, seguramente para el resto de la historia, pues a Harman en el Sí, 109. Pero si Backhorn no hubiera sido herido y gravemente sí, herido, sí, iba muy por delante sí. de Harman y seguramente era mucho mejor piloto. Porque Eh, Harman era un tío que era, bueno, acuérdate de la primera que es derribado, que se salta todas las normas del combate, que acaba estrellando el avión y todo, y que acaba perfeccionando o acaba siguiendo un poco la misma manera de luchar, que es no enfrentarse cuando hay muchos enemigos, mantenerse aparte, y cuando ves que puedes tener una cierta superioridad o puedes atacar a gran velocidad desde arriba y entra, disparando con todo y muy cerca, es, entra. es la manera que tiene este tío de luchar, que es Sí, un buen piloto, obviamente, sí, no, hombre. obviamente, pero Eh, que tiene un estilo y siempre lo sigue. Y es curioso porque es un tío que nunca es derribado encima. Es que es una cosa tremenda, ¿eh?
El piloto, digamos, cuando hablamos de pilotos de combate, Mm. ya se acepta que son buenos pilotos, digamos. Es igual que cuando hablas de corredores que van a la Fórmula 1, son buenos conductores, no se les va a calar el coche, a ver si Está me claro, explico. está claro. No, El que llega explíqueme. ahí, igual que Eh, MotoGP o Superbikes, esta ¿Entiendes? gente son la bomba. No vas a ver al Sainz que se le cale cuando en la pole, se le ha calado. No, no, no. Son Los gente que van pilotos, deprisa con cualquier cosa que lleven. estamos hablando de que son o los tanquistas, estamos hablando de virtuosos, si quieres. A ver, ya sé que a lo mejor suena un poquito pretencioso hablar de virtuosos en un tema bélico, de combate, Bueno, ¿vale? Pero estamos hablando de gente que sabe profesional. sobrevivir o menos, vaya. Digamos. Yo qué sé, para mí uno de los mejores pilotos es Model. Para mí, Bernet Model, en cuanto a calidad humana, Model en principio, me parece que cuando murió, no sé si tenía Molders, 100, sí, Molders. sí, tenía Bueno, 120 o por allí, igual que Novotny y compañía, pues si es que es lo mismo. pero de esos 120 de Molders, dicen que enseñaba a sus pupilos, se los llevaba primero, bueno, salían a volar y el tío dice, mira, se hace así, se hace así, ponte aquí, ¿ves? Pum, pum, disparo, lo he derribado, pues venga, en el próximo... Y ese no lo contaba, porque era una práctica, digamos, y acabas de derribar un avión ruso, dices, y para él era una práctica, digamos, lo que dices tú, ¿no? Es que a lo mejor los derribos hay más, pues y tanto, que hay gente con más derribos, pero porque no buscaban el anillo o no buscaban una marca más en el timón de cola, digamos. Eran Ah, diferentes. y sobrevivir al final. Es Hombre, que al final. claro, yo creo que todos buscan eso, ¿no? Pero sí que es Pues, curioso que hay algunos que son más conocidos que otros, porque tienes algunas listas, bueno, nos estamos desviando, pero bueno, a la bueno, gente a seguro tope, que le va a encantar, porque estas a cosas, si tope. nos gustan a nosotros, pues tú imagínate, pero mira, Harman, Backhorn, Rall, Gunther Rall, Kittel, Novotny, Batz, hay algunos que los conoces y otros no. No, Y dices, Rudolfer, son 224, y no lo conoces este tío. claro, es que Alvar sí, Ainsbar sí que lo conoces, está ¿eh? solo los apellidos, ¿eh? 221, porque además yo recuerdo que este tío voló también con el 262, Sí, es que con, estamos con hablando Galan. con Galán, es que el circo de Galán, como le llamaban, es que allí Galán le dieron carta blanca y el tío fue cogiendo a los ases, A a los los que ases. quisieron. De, Pero ¿por qué? Porque al igual que con un tigre o con un pantera, hay determinados vehículos que solo lo podían llevar los mejores. de Es Galán, por así. ejemplo, Galán, el tío, hay una anécdota muy buena que demuestra lo que has dicho tú, de la suerte y de ser vivo, esas ganas de... El tío en un combate durante la batalla de Inglaterra se quedó sin munición, se quedó sin munición. Un Spitfire se le puso detrás y no era capaz de quitárselo de encima. Dibla, 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 y el tío dice, me va a tirar, es que me va a tirar. Y al tío que se le ocurrió, a Galán, empezó a disparar hacia adelante, digamos, el Spitfire lo tenía él en la cola, empezó a disparar el cañón de morro, el que va con el eje del buje de hélice, empezó a disparar, pa, pa, pa. Claro, empezó a crear humo de la proyección y el piloto inglés dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Este humo de qué es? Este tío me está disparando, este tío tiene un arma o le han montado una trasera. Y rompió contacto y el Spitfire se largó y dejó a Galan. Esa es la diferencia entre alguien que tiene ese instinto de supervivencia que tú has dicho, que es vivo, que es virtuoso. Otro hubiese continuado intentando driblar hasta agotarse físicamente y saltar del avión. Pero el tío que le funcionó. A lo mejor en otra situación no le hubiese funcionado, pero eso es lo que marca la diferencia, la suerte. Napoleón decía, no me digas, cuando iba a elegir un mariscal, dice, no, no quiero saber qué victoria, quiero saber si tiene suerte. Quiero saber si tiene suerte, digamos, porque al final estamos hablando a esos niveles, estamos hablando de profesionales. Nadie llega al generalato, o en teoría no tiene que llegar nadie por enchufe, Méritos. ¿entiendes? Pero ya llegamos a un nivel que se presupone o que sabes pilotar, o que sabes gobernar un carro, o que sabes dirigir un ejército en el campo de batalla. Lo que quiero saber es si tienes suerte, porque ese puede ser el factor decisivo.
lo que diferencie que vivas o que pierdas o que ganes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos hemos desviado de la hostia, Juan. Ya, Nos vamos, hemos ido. La gente ya me ves. dice, es que lo interrumpes, es que le cambias el pass. Pero es que es muy divertido cambiar el pass, tío, ¿no? ¿Es cierto o no? Tenéis que saber que Sergi y yo antes de empezar me ha dicho, hoy te voy a dejar, hoy no te voy a interrumpir, voy a dejar que hables, pero no podemos, ¿eh? Es No que es podemos, imposible, tío. Es que al no final, podemos. yo pienso que al final, pues me ha pasado no sé, pues que la gente que nos gusta de hablar de estas cosas, pues es lógico, haces como una brainstorming, ¿no? Al final, empiezas Sí, hablando de un tema, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y cuando encuentras algo polémico, pues es cuando te enzarzas, ¿no? Y oye, es que yo, y empiezas a aportar datos, ¿no? Y si no, vas sí, buscando ya con te he el móvil. visto, ¿Ves ya que te he yo visto. creo que no sé qué, que no sé Sí, No, pero es cierto porque al final esto también da un poco de vidilla a la conversación. Es que una cosa, es lo que te decía yo. A mí no me gustan las cosas que sean muy lineales. Me gustaría, o lo que hago, o lo que hacemos, es un poco pues como si estuviéramos charlando en el salón de casa. O sea, la gente está viéndonos con un digamos, café. está grabado, pero como si estuviéramos en un café. Y Sí, dices, hostia, sí. mira, a ver, te voy a decir algo. ¿Cuánta gente de vosotros os gustaría estar con nosotros sentado tomando un café? Es que estoy seguro que habría mucha gente. Sí, aunque mantengan la distancia al metro y medio, me parece, ¿verdad? Exactamente, o 2 metros, pero bueno, nos oiríamos igual, ¿eh? A dos Sí, yo creo que metros, sí, yo creo Y que los sí. gritos y las subidas de Yo tono creo que sería la sí, hostia, yo ¿eh? creo que sí. Yo no. Sí, la verdad que sí, es un... Y más si el tema y gusta y hay feedback, digamos. Una cosa es ir, yo he ido a conferencias y es un monólogo. Vas allí, el hombre... Pero ya, bueno, ya vas a eso, digamos. Él presenta, pum, pum, tú escuchas y después está el turno de palabras. Vale, pero ya sabes. Otra cosa diferente es esto, hablar, contestar, responder y divagar. Pero bueno, es Mira, lo en que la hay. presentación del libro de Pera Cardona y Manuel Perilla Toro, el de Lo que nunca te contaron del día D, Sí. que subí aquí, lo que pasa es que lamentablemente el sonido no era muy bueno porque estaba en un sitio muy grande, estaba atrás de todo, bueno, estas cosas que pasan cuando eres un poco novato. Pues lo más interesante fue, digamos, en los turnos de palabra y cuando ves que hay gente pues, que le gusta la historia y que pregunta cosas realmente muy curiosas. Y Sí, que te das cuenta pues que esta gente pues tienen, igual que tú, pues tenéis mucha información que a lo mejor pues no cuentas o que has obviado en el libro y que si lo obvias pues nadie lo sabe. ¿Sabes a qué me refiero? pero ya no, en eso yo lo que estoy también sorprendiéndome es en tu canal. En tu canal, el tiempo que puedo voy entrando y contestando. De verdad que me he encontrado, he entrado en conversaciones. También es cierto que es más limitado el mandar por email y eso que lo que tú estás hablando, una conversación en presencia. Pero la verdad que tienes un nivelazo, hay No, no, algunos. seguidores. eh, Hay algunos y tienen unas preguntas a veces muy, muy Sí. afiladas. Bueno, Bien. Y a ver, el otro día recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, estuvimos hablando y ahora un par de semanas, el chaval es tirador, estuvimos hablando de balística y yo le comentaba una cosa y él me enmendó, dice, no, no, porque tienes, tía, chapó, colega, yo no soy Wikipedia, a ver si me explico, yo no lo sé todo, yo sé lo que me gusta, pero evidentemente estoy abierto a que me expliques otras cosas o que incluso que me corrijas, porque, oye, yo ya te digo, no soy Wikipedia, no lo sé todo ni tengo la verdad absoluta. bueno, yo en el trabajo me he dado cuenta que tengo varias gente bueno, que ha sido y que es suscriptor desde hace tiempo y es curiosísimo. La verdad es que te quedas ahí con esto de pequeño, Sí, pequeño, pequeño. Sí, sí. Hombre, me vi el vídeo ayer y no sé qué. Me cago en la mega, me parió. Me cago en la puñeta, tío. qué Y es guay. curioso, la verdad. Es una cosa. He estado también, por temas de trabajo, también en el cuartel del Brook y he encontrado más de uno que Gente por también. allí, Sí, 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 eso que te encuentras en la cantina y, hostia, qué es guay. curiosísimo. Es No, no, curiosísimo. a ver, claro, dice, a Y ver, el, eso, y el tema de tocar muchos palos, de no centrarte ni en la primera ni en la segunda. Yo sé que a la gente le gusta la segunda por encima de otras porque hay muchas cosas, pero yo creo que el objetivo de ahora y sobre todo post 100.000 suscriptores es también tocar palos de la Edad Media, tocar
palos más de Roma, hablar más de fenicios, de cartagineses, de los hititas, de los egipcios. Hay muchas batallas icónicas muy interesantes para poder... Y yo sé que son vídeos que la gente apenas ve, porque te das cuenta que hay muchos temas pues que sí, pegan un rebote, pero estoy sorprendidísimo cuando pongo un vídeo que es de los vídeos, entre comillas, sí, puede ser como una noticia, ¿vale? Y una noticia que a la gente puede interesar, como los F-111 que los Aussies han enterrado en el desierto, porque tenían asbesto en las uniones del fuselaje. Pero yo no puedo entender cómo un vídeo que hace una semana que he subido tenga más de 200.000 visitas, cuando tengo otros que le he dedicado 25 horas para hacerlos y tengan muchas menos. Es una cosa que es lo que un poco me molesta de la plataforma, pero no de la plataforma YouTube en general, ¿no? Igual que redes sociales, ¿no? Ostras, que nunca sabes por dónde has de ir, ¿me entiendes? Es como si dices, pues mira, voy a hacer el del ME109. Es que no sabes cómo va a salir, porque ¿cuántos libros hay sobre el ME109? ¿Me Mucho. entiendes? A ver, Muchísimo. eso lo hablábamos con el editor. Por ejemplo, Tiger, el Tiger es icónico. A ver, no es que lo tienes que hacer muy mal, digamos, no es eso, pero ya vas a sobre seguro. El Tiger, el 109, Segunda Guerra Mundial, en Europa. En el Pacífico quizás menos, digamos, pero ya hay unas cosas que, por ejemplo, Roma, lo que has dicho, las legiones, mm, también gusta, digamos. La primera, los ejércitos estables, las legiones, los hititas, ahí ya ves, ahí ya te vas. Y eso que los hititas fueron los primeros que utilizaron espadas de hierro, digamos que. Pero Es ya, que es claro, una ya de las cosas importantes, además históricas, fue encima. un pueblo bélico de primera entidad. Pero ya, claro, estamos hablando que quizás ya es más especializado, digamos. Y la Segunda Guerra Mundial, es que la segunda, es que aquí en Es que hay Europa, mucha cosa para hablar de la claro, Segunda Guerra Mundial. Hay es mucha que cosa. Lo que ahí pasa es que tal. yo un problema que veo es que, digamos que los canales que la gente sigue, aparte del mío, pues son enteramente a la Segunda Guerra Mundial. Y yo no quiero que me metan ahí, no quiero que me metan en ese saco. Yo a mí me gusta más el saco, por ejemplo, de otros que son una referencia en el mercado editorial en España y fuera de España, como es Despertaferro, por ejemplo. Despertaferro es muy bueno. Para mí son mi referencia. No por nada en concreto, sino por la grandísima variedad que son capaces de contentar a muchísima gente, que cuando la gente le gusta la Segunda Guerra Mundial y sacan un especial sobre carros, sobre aviones, lo que sea, la gente le encanta y lo mira y... ¿Me entiendes a qué me refiero? O sea, que seas capaz de llegar a muchos palos y que la gente pues, que le gusta la Segunda Guerra Mundial, le gusta el canal, pues en un momento dado que tú hagas algo y cuentes, oye, ¿por qué la gente se apuntaba como voluntaria a las legiones romanas? ¿Qué eran las legiones romanas? Pues a mí me parece interesantísimo, macho, porque yo soy el primero que aprendo. Es que es así. Y es interesantísimo. Tengo un trabajo preparado de las legiones romanas de los de MHN, estos Sí. que he empezado a colaborar. Alucinante, tío, pero alucinante. Muy interesante. Muy interesante. A ver, es que tienes en Roma, y ya sabes que nos hemos ido por peteneras, ¿no? Estamos con Bueno, Roma ya. mira, ¿qué tiene que ver Roma con esto aquí atrás? Roma fue el primer ejército estable. Digamos, estamos hablando de que Roma imperial, ¿vale? Me parece que Y profesional. llegaron a tener 500.000 soldados, digamos, pero soldados acuartelados con unidades de logísticas, unidades sanitarias, correo, digamos. Estamos hablando de lo que es el prototipo del ejército moderno profesional actual. Estamos hablando de que cuando Roma se hunde en el 452, me parece, al menos el Sí, sí, Imperio sí, 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 sí. Occidental, Sí, sí. mm, lo que queda son los pueblos bárbaros, que ahí no hay ni logística, ni hay organización, ni hay nada, digamos. Tienen que pasar cerca de 1000 años para que empecemos a ver en Europa otra vez mm, tropas estables y eran los mercenarios, los condottieri italianos, me parece recordar, y eran mercenarios, no eran tropa pagada o afín a un Estado, digamos. Es que Roma fue un hito muy importante en el aspecto bélico, estoy hablando, Y de aparte de la otros, unión también claro. armada de diferentes pueblos también, porque en Gladieto, por ejemplo, pues el protagonista pues es español, el hispano.
y dices, ostras, pues qué pasada, ¿no? Era un ejército, las legiones eran cosmopolitas, al menos dentro de tierras imperiales, digamos. Eran los federati, me parece que se llamaban, digamos, tropas que venían y eran mandadas por oficiales romanos, pero era tropa mm, autóctona de diferentes partes del imperio. Es que Sí, eso sí. no se va a volver a ver hasta siglo XIX, siglo XVIII. Si es que Yo la verdad es que es un tema, el tema de la antigüedad y todo lo que ocurre, que hay mucho que contar también. Lo que pasa es que, bueno, es un público más reducido, pero chicos, es lo que hay. Es una, no sé, esto ha sido una declaración de intenciones. sí. Volvemos a Kursk. Volvemos a Kursk. Espera que voy a ver si se ha grabado, por ejemplo. Venga.